Capítulo 29. Esa noche ya estaban listos Tom y Huck para la aventura. Rondaron por las cercanías de la posada hasta después de las 9, el uno vigilando el callejón desde cierta distancia. Nadie penetró en el callejón ni salió de allí. Nadie que se pareciera al español entró o salió por la puerta. La noche parecía serena, de manera que Tom se fue a su casa después de convenir que si llegaba a ponerse muy oscuro, Huck iría a buscarlo y maullaría, y entonces él se escaparía para probar las llaves. Pero la noche continuó clara y Huck dejó la guardia y se fue a acostar dentro de un barril de azúcar vacío a eso de las 12. El martes, los muchachos tuvieron la misma mala suerte, y también el miércoles, pero la noche del jueves se mostró muy propicia. Tom se evadió en el momento oportuno con una maltrecha linterna de hojalata que pertenecía a su tía y una larga toalla para envolverla. Ocultó la linterna en el barril de azúcar de Huck y montaron la guardia. Una hora antes de medianoche se cerró la taberna y las luces, únicas que por allí se veían, se extinguieron. No se había visto al español. Nadie había entrado o salido por el callejón. Todo se presentaba propicio. La oscuridad era profunda. La perfecta quietud solo se interrumpía de tarde en tarde por ocasionales rumores de truenos lejanos. Tom tomó la linterna, la encendió dentro del barril, la envolvió cuidadosamente en la toalla y los dos aventureros fueron avanzando en las tinieblas hacia la posada. Huck se quedó de centinela y Tom se encaminó al callejón. Luego hubo un lapso de ansiosa espera que pesó sobre el espíritu de Huck como una montaña. Empezó a desear que se viese algún destello de la linterna de Tom. Eso lo asustaría, pero a lo menos sería señal de que aún vivía su amigo. Parecía que habían transcurrido horas desde que Tom había desaparecido. Seguramente se había desmayado. Pudiera ser que estuviese muerto. Quizás su corazón se le había paralizado de terror y sobresalto. Arrastrado por la ansiedad, Huck se acercaba más y más al callejón, temiendo toda clase de espantables sucesos y esperando de un momento a otro que estallara alguna catástrofe que lo dejase sin aliento. No parecía que pudiera quitarle mucho, porque respiraba apenas y el corazón parecía saltársele del pecho, de tal manera le latía. De pronto hubo un destello de luz y Tom pasó delante de él como una exhalación. «¡Corre!», dijo Tom. «¡Corre! ¡Sálvate!». No hubiera necesitado que se lo repitiera. La primera advertencia fue suficiente. Huck corría a 30 o 40 millas por hora cuando oyó la segunda. Los muchachos no se detuvieron sino hasta que llegaron bajo el cobertizo de un matadero abandonado en las afueras del pueblo. A tiempo que llegaban, estalló la tormenta y empezó a llover a cántaros. Tan pronto como Tom recobró el resuello, dijo: «Huck, fue horrible. Probé 2 llaves con toda la suavidad que pude, pero hacían tal ruido que casi perdía yo el aliento de puro miedo. Tampoco querían girar en la cerradura. Bueno, pues sin saber lo que hacía, agarré el tirador de la puerta y ésta se abrió. No le habían echado llave. Entré en puntas de pie y se me cayó la toalla. Y Dios de mi vida, ¿qué es lo que viste, Tom?». «Huck, casi le piso la mano a Joe el indio». «No». «Sí, estaba allí tirado, dormido como un leño sobre el suelo, con el parche en el ojo y los brazos abiertos». «¿Y qué hiciste? ¿Se despertó?». «No, no se despertó. Creo que estaba borracho. No hice más que recoger la toalla y salir disparado». Nunca hubiera yo pensado en la toalla. Yo sí, Huck. Lo que hubiera hecho mi tía si llegó a perderla. Dime, Tom, ¿viste la caja? Huck, no esperé a mirar por allí. No vi ni la caja ni la cruz. No vi sino una botella y un vaso de estaño en el piso, cerca de Joe el indio. Así es. Y también vi 2 barricas y muchísimas botellas en el cuarto.
¿Te das cuenta ahora de lo que pasa en aquel cuarto encantado? ¿Qué? Pues que está encantado con whisky. Puede ser que en todas las posadas de templanza haya un cuarto encantado, ¿eh? Bueno, puede ser que así sea. ¿Quién iba a pensarlo? Pero oye, Tom, ahora es la ocasión de hacernos con la caja. Si Joe el indio está borracho. ¿De veras? Pues haz la prueba. Hawk se estremeció. Bueno, no. Me parece que no. Y a mí también me parece que no, Hawk. Una sola botella junto a Joe no es bastante. Si hubiera 3, estaría lo suficientemente borracho y yo lo intentaría. Meditaron durante largo rato. Y luego dijo Tom: Mira, Hawk, más vale no intentarlo más hasta que sepamos que Joe el indio no está allí. Es cosa demasiado peligrosa, pero si vigilamos todas las noches, estaremos absolutamente seguros de que saldrá alguna vez. Y entonces nos apoderaremos de la caja en un santiamén. De acuerdo. Yo vigilaré durante toda la noche, Tom. Y todas las noches, si tú haces la otra parte del trabajo. Muy bien, lo haré, Hawk. Todo lo que tienes que hacer es ir corriendo a mi casa y maullar. Y si estoy durmiendo, tiras una piedra a la ventana. Y ya me tendrás dispuesto. Conforme, Tom. Ahora, Hawk, ya ha pasado la tormenta y me voy a casa. Dentro de 2 horas empezará a ser de día. Tú te vuelves y vigilas todo ese rato, ¿quieres? Dije que lo haría y lo haré, Tom. Rondaré esa posada todas las noches, así sea durante todo un año. Dormiré de día y haré la guardia de noche. Eso es, Hawk. ¿Y dónde dormirás? En el pajar de Ben Rogers. Él me deja dormir allí. Y también el negro de su padre, el tío Jake. Acarreo agua para el tío Jake cuando la necesita. Y siempre que le pido algo, me da alguna cosa de comer. Si tiene algo de sobra. Es un negro muy bueno, Tom. Me quiere, porque nunca me doy importancia con él. Algunas veces me he sentado con él a comer. Pero no lo digas por allí. Uno tiene que hacer cosas cuando aprieta mucho el hambre, que no quisiera ser de ordinario. Bueno, Hawk, si no te necesito durante el día, te dejaré que duermas. No quiero molestarte. A cualquier hora que descubras tú algo de noche, corres a mi casa y maullas. Capítulo 30. Lo primero que Tom escuchó el jueves por la mañana fue una alegre noticia. La familia del juez Thatcher había regresado al pueblo la noche antes. Tanto Joe el indio como el tesoro pasaron a tener una importancia secundaria por el momento, y Becky ocupó el primer lugar en el interés del muchacho. La vio y jugaron hasta hartarse, al escondite y a las 4 esquinas con una bandada de condiscípulos. La felicidad del día tuvo feliz remate y corona. Becky importunó a su madre para que celebrase al día siguiente la merienda campestre durante tanto tiempo prometida y siempre aplazada. Y la mamá accedió. El gozo de la niña no tuvo límites y el de Tom no fue menor. Las invitaciones se hicieron al caer la tarde y de inmediato cundió una fiebre de preparativos y de júbilo anticipado entre la gente menuda. La nerviosidad de Tom le hizo permanecer despierto hasta muy tarde y estaba muy esperanzado de oír el miau de Hawk y de poder asombrar con su tesoro al día siguiente a Becky y demás comensales de la merienda. Pero se frustró su esperanza. No hubo señal aquella noche. Llegó al fin la mañana, y para las 10 u 11, una alborotada y ruidosa compañía se encontraba reunida en casa del juez, y todo estaba listo para emprender la marcha. No era costumbre que las personas mayores aguasen con su presencia estas fiestas. Se consideraban seguros a los niños bajo las alas protectoras de unas cuantas señoritas de 18 años, y unos cuantos caballeros de 23, o cosa así.
La vieja barcaza de vapor que servía para cruzar el río había sido alquilada para la fiesta, y a poco la alegre comitiva cargada de cestas con provisiones llenó la calle principal. Sid estaba enfermo y se quedó sin fiesta. Mary se quedó en casa para acompañarlo. Lo último que la señora Thatcher le dijo a Becky fue: «No regresarán sino hasta muy tarde, de modo que será mejor que te quedes a pasar la noche con alguna de las niñas que viven cerca del desembarcadero». «Entonces me quedaré con Susie Harper, mamá». «Muy bien. Y ten cuidado, y sé buena, y no des trabajo». Poco después, y cuando ya iban caminando, Tom le dijo a Becky: «Oye, te diré lo que haremos. En vez de ir a casa de Joe Harper, subiremos al monte y nos iremos a casa de la viuda de Douglas. Tendrá helados, los toma casi todos los días, carretadas de helados, y se alegrará de que vayamos». «Será muy divertido, Tom». Pero luego Becky pensó durante un momento y dijo: «Pero, ¿qué dirá mamá?» «¿Cómo podré saberlo, Becky?». La niña rumió un rato la idea y dijo vacilante: «Creo que no está bien, pero nada, tu mamá no lo sabrá, y así, ¿dónde está el mal? Lo que ella quiere es que estés en lugar seguro, y apuesto a que te hubiera dicho que fueras allí si se le hubiera ocurrido. Estoy seguro de que te lo hubiera dicho». La espléndida hospitalidad de la viuda de Douglas era un cebo tentador, y esto, junto con las razones persuasivas de Tom, ganaron la batalla. Decidieron, pues, no decir nada a nadie en cuanto al programa nocturno. Luego se le ocurrió a Tom la idea de que acaso Hawk pudiera ir aquella noche y hacer la señal. Esto le quitó gran parte del entusiasmo por su proyecto. Con todo, no se avenía a privarse de los placeres de la mansión de la viuda. ¿Y por qué había de renunciar?, pensaba Tom. Si aquella noche no había habido señal, ¿era más probable que la hubiera a la noche siguiente? El placer cierto que le aguardaba le atraía más que el incierto tesoro. Como niño que era, decidió dejarse llevar por su inclinación y no pensar más en el cajón de dinero durante todo el resto del día. Tres millas más abajo de la población, la barcaza atracó a la entrada de una frondosa ensenada y echó amarras. La multitud saltó a tierra y en un momento las lejanías del bosque y los altos peñascales resonaron por todas partes con gritos y risas. Se pusieron en práctica los diversos procedimientos de llegar a la sofocación y al cansancio, y luego los expedicionarios fueron regresando poco a poco al punto de reunión, armados de fieros apetitos, y comenzó la destrucción de las sabrosas viandas. Después del banquete, hubo charla y refrescante descanso bajo los corpulentos y desparramados robles. Al cabo, alguien gritó: «¿Quién quiere ir a la cueva?». Todo mundo estaba dispuesto a ir a la cueva. Se buscaron paquetes de bujías y luego todo el mundo se puso en marcha monte arriba. Abríase en la ladera la boca de la cueva, que era una abertura en forma de A. La fuerte puerta de roble estaba abierta. Dentro había una pequeña cavidad, fría como una cámara frigorífica, construida por la naturaleza con sólidos muros de roca caliza que rezumaba humedad como sudor frío. Era romántico y misterioso estar allí en la profundidad sombría y ver allá afuera el verde valle resplandeciente de sol. Lo impresionante de la situación se desvaneció pronto y el alboroto se reanudó luego. En el momento en que alguien encendía una vela, todos se lanzaban sobre él y se tramaba una viva escaramuza de ataque y defensa, hasta que la bujía rodaba por el suelo o era apagada de un soplo, entre grandes risas y nuevas repeticiones de la escena. Pero todas las cosas acaban. Poco a poco, la procesión empezó a subir por la abrupta cuesta de la galería principal
y a la vacilante hilera de luces podían entreverse los ingentes muros de roca casi hasta el punto donde se juntaban, a 60 pies de altura. Esta galería principal no tenía más de 8 o 10 pies de ancho. A cada pocos pasos, otras altas y más angostas resquebrajaduras se abrían a ambos lados, pues la cueva de McDougall no era sino un vasto laberinto de retorcidas galerías que se separaban las unas de las otras, volvían luego a encontrarse y no conducían a parte alguna. Se decía que podía uno vagar días y noches enteros por la intrincada red de grietas y fisuras sin llegar nunca al término de la cueva, y que podía uno bajar y bajar a las profundidades de la tierra y por todos lados era lo mismo, un laberinto debajo de otro laberinto y todos ellos sin fin ni término. Nadie conocía en su totalidad la caverna, eso era imposible. La mayor parte de los muchachos conocían solo un trozo y no acostumbraban a aventurarse más allá de la parte conocida. Tom Sawyer conocía tanto de la cueva como cualquier otro. La comitiva caminó por la galería principal como 3/4 de milla y luego fueron metiéndose por las cavernas laterales grupos y parejas, correteando por las tétricas galerías para sorprenderse los unos a los otros en la encrucijada donde aquellas se unían. Unos grupos podían muy bien eludir la persecución de los otros durante más de media hora sin salir del terreno conocido. Poco a poco, grupo tras grupo, fue llegando a la boca de la cueva, jadeantes, cansados de reír, manchados de barro de la cabeza a los pies y muy contentos de lo que se habían divertido. Se asombraron al ver que no se habían dado cuenta del tiempo transcurrido y de que la noche se venía encima. La campana del barco los había estado llamando desde hacía media hora, pero aquel final de las aventuras les parecía también novelesco y romántico, y por tanto satisfactorio. Y cuando el vapor, con su jovial y ruidoso cargamento, avanzó en la corriente, a nadie le importó nada el tiempo perdido, a no ser al capitán de la embarcación. Hawk estaba ya en acecho cuando las luces del vapor se deslizaron relampagueantes frente al muelle. No oyó ruido alguno a bordo, porque la gente joven estaba ya muy formal y apaciguada, como ocurre siempre a quien está medio muerto de cansancio. Se preguntó qué barco sería aquel y por qué no atracaba. Y con esto ya no se acordó más de él y puso toda su atención en sus asuntos. La noche se estaba poniendo oscura y tormentosa. Dieron las 10 y cesó el ruido de los vehículos. Luces dispersas empezaron a brillar en la oscuridad. Desaparecieron los transeúntes rezagados, la población se entregó al sueño y dejó al pequeño vigilante a solas con el silencio y los fantasmas. Sonaron las 11. Las luces de la taberna se apagaron. Ahora había oscuridad por doquier. Hawk esperó lo que pareció un larguísimo y tedioso tiempo, pero nada sucedió. Su fe se debilitaba. ¿Serviría de algo? ¿Sería realmente de alguna utilidad? ¿Por qué no desistir e irse? Oyó un ruido. En un segundo fue todo atención. La puerta del callejón se cerró suavemente. Se puso de un salto en el rincón del almacén de ladrillos. Un instante después, 2 hombres pasaron ante él, rozándolo, y uno de ellos parecía llevar algo bajo el brazo. Seguramente era aquella caja. Así pues, se llevaban el tesoro. ¿Para qué llamar entonces a Tom? Sería insensato. Los 2 hombres desaparecían con la caja para no verlos de nuevo jamás. No, se pegaría a sus talones y los seguiría. Confiaría en la oscuridad para no ser descubierto. Así, discurriendo consigo mismo, Hawk salió de su escondrijo y se deslizó tras ellos como un gato, con los pies desnudos, dejándoles la delantera precisa para no perderlos de vista. Los hombres subieron 3 cuadras por la calle frontera al río y torcieron a la izquierda por una callejuela transversal.
Avanzaron por allí en línea recta hasta llegar al sendero que conducía al monte Cardiff y tomaron por ella. Pasaron por la antigua casa del galés, situada a la mitad de la subida al monte y, sin vacilar, siguieron cuesta arriba. Bueno, pensó Hawk, la enterrarán en la cantera abandonada. Pero no se detuvieron en la cantera. La pasaron y continuaron hacia la cumbre. Se metieron en un estrecho sendero entre los matorrales y en el acto se desvanecieron en las sombras. Hawk se apresuró y acortó la distancia, pues ahora ya no podrían verlo. Trotó durante un rato. Luego moderó el paso, temiendo que se acercaría demasiado. Anduvo otro trecho y se detuvo. Escuchó. Ningún ruido se oía. Solo creía percibir los latidos de su propio corazón. El graznido de una lechuza llegó desde el otro lado de la colina. Mal agüero, pero no se oían pasos. ¡Cielos! ¿Estaría todo perdido? Estaba a punto de lanzarse a correr cuando oyó un carraspeo a 2 pasos de él. El corazón se le subió a la garganta, pero se lo tragó de nuevo y luego se quedó allí tiritando, como si media docena de ataques de fiebres intermitentes lo hubieran atacado a un tiempo, y tan débil que creyó que se desplomaría en el suelo. Conocía el lugar donde estaba, en los terrenos de la viuda de Douglas. Muy bien, pensó Hawk, que lo entierren aquí. No será difícil encontrarlo. Escuchó luego una voz baja, muy baja, la de Joe el indio. Maldita mujer, quizá tenga visitas. Hay luz, a pesar de ser tan tarde. Yo no la veo. Esta era la voz del desconocido, del forastero de la casa de los duendes. Un escalofrío recorrió la espalda de Hawk. Esta era, pues, la empresa de venganza. Su primera idea fue huir, pero luego recordó que la viuda había sido buena con él más de una vez, y quizás aquellos hombres iban a matarla, si se atreviera a prevenirla. Pero muy bien sabía que no había de atreverse. Ellos podrían llegar en ese momento y atraparlo. Todo ello y mucho más le pasó por la imaginación en el instante que medió entre las palabras del forastero y la respuesta de Joe el indio. «¿Por qué tienes esas matas delante?», dijo Joe. «Mira, ven aquí. ¿Ahora puedes ver bien?» «Sí. Bueno, me parece que hay gente con ella. Más vale dejarlo». «¿Dejarlo? Precisamente cuando me voy de esta tierra para siempre». «Dejarlo. ¿Y acaso no se presente nunca otra oportunidad? Te digo de nuevo lo que te dije antes. No me importa su bolsa. Puedes quedarte con ella. Pero su marido me trató mal. Me trató mal muchas veces. Y sobre todo él fue el juez de paz que me condenó por vagabundo. No es eso todo. No es ni siquiera la milésima parte. Me hizo azotar. Azotar delante de la cárcel como a un negro. Y todo el pueblo miraba. Fui azotado, ¿comprendes? Se fue sin pagármelo porque murió. Pero me desquitaré con ella. No, no la mates. No hagas eso, exclamó el forastero. ¿Matar? ¿Quién habla de matar? A él le mataría, si lo tuviera a mano, pero no a ella. Cuando uno quiere vengarse de una mujer no se le mata. Bah, se le estropea la cara. No hay que hacer otra cosa sino desgarrarle las narices y cortarle las orejas como a una ternera. Por Dios, eso es... Guárdate tu parecer, gritó Joe. Es lo más seguro para ti. Pienso atarla a la cama. Si se desangra y muere, eso no será cuenta mía. No lloraré por ello. Amigo, me ayudarás en esto, que es cosa mía, y para eso estás aquí. ¿Acaso no pueda manejarme yo solo? Si te echas atrás, te mato, ¿entiendes? Y si tengo que matarte a ti, a ella también la mataré. Y creo que entonces nadie sabrá quién lo hizo. Bueno, si se ha de hacer, vamos a hacerlo. Cuanto antes mejor. ¿Hacerlo ahora? ¿Ahora que allí hay gente?, dijo Joe. Cuidado que voy a sospechar de ti, ¿sabes? No. Esperaremos hasta que se apaguen las luces. No hay apuro.
Hawk comprendió que se seguiría un silencio aún más medroso que 100 coloquios criminales. De modo que contuvo el aliento y dio un paso hacia atrás, plantando primero cuidadosa y firmemente un pie, y luego se mantuvo en precario equilibrio sobre el otro, y estuvo a punto de caer a la derecha o a la izquierda. Retrocedió otro paso con el mismo minucioso cuidado y no menos riesgo, luego otro, y una ramilla crujió bajo su pie. Escuchó sin respirar. Nada se oía. La quietud era absoluta, su gratitud a la suerte infinita. Luego volvió sobre sus pasos entre los muros de matorrales. Dio la vuelta con las mismas precauciones como si fuera una embarcación y anduvo más ligero, aunque con no menor cuidado. Hasta que llegó a la cantera se sintió seguro y allí apretó los talones y echó a correr. Se fue volando cuesta abajo hasta la casa del galés. Golpeó la puerta y a poco las cabezas del viejo y de sus 2 muchachotes aparecieron en diferentes ventanas. «¿Qué escándalo es ese? ¿Quién llama? ¿Qué quiere? Ábranme pronto, ya le diré todo». «¿Quién es usted?» «Huckleberry Finn. Pronto, ábranme». Huckleberry Finn. No es nombre que haga abrir muchas puertas, creo. Pero ábranle la puerta, muchachos, a ver qué le pasa. «Por Dios, no digan que yo se lo dije», fueron sus primeras palabras cuando se vio dentro. «No lo digan, por Dios, porque seguramente me mataría. Pero la viuda ha sido buena a veces conmigo, y quiero decirlo. Lo diré si me prometen que nunca dirán que fui yo». «Apuesto que tiene algo gordo que decir o no se pondría así. Dilo, muchacho, que nadie dirá nada». 3 minutos después, el viejo y sus 2 hijos bien armados se hallaban en lo alto del monte y penetraban en el sendero de los matorrales, con las armas listas. Hawk los acompañó hasta allí, se agazapó tras un peñasco y se puso a escuchar. Hubo un postrado y ansioso silencio. Luego, repentinamente, una detonación de arma de fuego y un grito. Hawk ya no esperó más. Pegó un salto y echó a correr monte abajo como una liebre. Capítulo 31. El domingo en la madrugada, Huckleberry Finn subió a tientas por el monte y llamó suavemente a la puerta del galés. Todos los de la casa dormían, pero era un sueño que pendía de un hilo por causa de los emocionantes sucesos de aquella noche. Una voz gritó desde una de las ventanas. «¿Quién es?» Hawk, en tono medroso y cohibido, respondió: «Hágame favor de abrir. Soy Huck Finn. Es un nombre que puede abrir esta puerta de noche o de día, muchacho. Bienvenido». Esas eran palabras inusitadas para el muchacho vagabundo. No recordaba que antes hubiesen sido pronunciadas aquellas palabras tratándose de él. Rápidamente descorrieron el cerrojo de la puerta y él entró. Le ofrecieron asiento y el viejo y sus hijos se vistieron rápidamente. «Bueno, muchacho, espero que estarás bien y con hambre, porque el desayuno está listo tan luego como asome el sol y estará muy bueno. Tranquilízate tocante a eso. Yo y los muchachos esperábamos que hubieras venido anoche a dormir aquí». «Estaba muy asustado», respondió Hawk, «y corrí en cuanto oí las detonaciones y no paré en 3 millas. Vine ahora porque quiero enterarme de lo ocurrido, ¿sabe usted? Y vine antes de que amanezca porque no quería tropezarme con aquellos malvados, aunque estuviesen muertos». «Bueno, pobre muchacho, tienes cara de haber pasado mala noche, pero allí tienes una cama para que te acuestes después de desayunar». «No, muchacho, no están muertos, y mucho que lo sentimos. Ya ves, sabíamos bien dónde podíamos echarles mano.
según lo que nos dijiste. De modo que nos fuimos acercando despacio hasta menos de 5 metros de donde estaban. El sendero estaba oscuro como una cueva, y justamente entonces sentí que iba a estornudar. ¡Suerte, perra! Traté de contenerme, pero no sirvió de nada. Tenía que venir y vino. Yo iba delante, con la pistola levantada, y cuando estornudé se oyó que los canallas se movían para salir del sendero. Grité: «¡Fuego, muchachos!» y disparé hacia el sitio donde se había oído el ruido. Lo mismo hicieron los muchachos, pero aquellos bandidos escaparon como exhalaciones, y nosotros salimos a escape tras ellos a través del bosque. No creo que los hayamos herido. Dispararon un tiro cada uno de ellos mientras escapaban, pero las balas solo pasaron zumbando sin hacernos daño. En cuanto dejamos de oír sus pasos, abandonamos la casa y bajamos a despertar a los policías. Reunieron una cuadrilla y se fueron a vigilar la orilla del río. Tan pronto como amanezca, el sheriff dará una batida por el bosque y mis hijos irán con él y su gente. Me gustaría tener una descripción de esa gente. Esto nos ayudaría muchísimo. Pero creo que tú no pudiste ver en la oscuridad la cara que tenían, ¿eh? Sí, los vi en el pueblo y los seguí, dijo Hawk. ¡Excelente! Descríbelos, muchacho. Uno de ellos es el viejo sordomudo español que ha andado por aquí 1 o 2 veces, y el otro es uno de mala catadura y andrajoso. Esto basta, muchacho. Los conocemos. Nos encontramos con ellos un día en el bosque, detrás de la finca de la viuda, y se alejaron disimuladamente. Andando, muchachos, a contárselo al sheriff. Ya desayunarán mañana. Partieron en el acto los hijos del galés. Cuando salían de la habitación, Hawk se puso en pie y exclamó: «Por favor, no digan a nadie que yo les avisé, por favor». «Muy bien, si tú no quieres, Hawk, pero a ti se te debe el agradecimiento por lo que hiciste». No digan nada». Cuando se marcharon sus hijos, el galés dijo: «Ellos no dirán nada, ni yo tampoco. ¿Pero por qué no quieres que se sepa?» Hawk no explicó más sino que sabía demasiadas cosas de uno de aquellos hombres y que por nada del mundo quería que llegase a su conocimiento que él, Hawk, sabía algo en contra suya, pues lo mataría sin la menor vacilación. Una vez más, el viejo prometió guardar el secreto y dijo: «¿Cómo se te ocurrió seguirlos? ¿Parecían sospechosos?» Hawk guardó silencio mientras fraguaba una respuesta con la debida cautela. Luego dijo: «Verá usted, yo soy una especie de chico malo. A lo menos todo el mundo lo dice, y nada tengo que contestar a eso. Algunas veces me sucede que no puedo dormir a gusto por ponerme a pensar en ello, y ando tratando de seguir por mejor camino. Eso me pasó anoche. No podía dormir, y subía por la calle dándole vueltas al asunto cuando llegué a aquel almacén de ladrillos junto a la posada de la Templanza. Me recosté de espaldas a la pared para pensar un rato. Bueno, pues en aquel momento llegan esos 2 fulanos y pasaron a mi lado con una cosa bajo el brazo, y yo pensé que habrían robado. Uno fumaba y el otro le pidió fuego. Se pararon delante de mí y la lumbre de los cigarros les alumbró las caras. Vi que el alto era el español sordomudo, por la barba blanca y el parche en el ojo, y el otro era un diablo lleno de jirones y todo roto. ¿Pudiste ver los jirones con la lumbre de los cigarros, muchacho? Esto azoró a Hawk durante un momento, pero luego prosiguió: «Bueno, no sé, pero me parece que lo vi». Luego ellos siguieron adelante, ¿y tú? Les seguí, claro, eso es. Quería ver lo que traían entre manos, ya que andaban con tanto recelo. Los seguí hasta el portillo de la finca de la viuda. Me quedé en lo oscuro y oí al de los harapos interceder por la viuda, pero el español juraba que le cortaría la cara, lo mismo que le dije a usted y a sus 2... ¿Cómo? ¿El sordomudo dijo todo eso? Hawk había cometido otro terrible error. Estaba haciendo cuanto podía para impedir que el viejo tuviera el menor indicio de quién pudiera ser el español,
y parecía que su lengua tenía empeño en crearle dificultades a pesar de todos sus esfuerzos. Trató por salir del atolladero, pero los ojos del galés estaban sobre él y se embarrulló cada vez más. Por último, dijo el anciano: «Muchacho, no tengas miedo de mí. Por nada del mundo te haría el menor daño. No, yo te protegeré. He de protegerte. Ese español no es sordomudo. Se te escapó sin querer y ya no puedes enmendarle. Sabes algo de ese español y no quieres decirlo, pero confía en mí. Dime de qué se trata y confía en mí. No he de hacerte traición». Hawk miró un momento los ojos sinceros del viejo y luego se inclinó y murmuró a su oído: «No es español, es Joe el indio». El galés casi saltó de la silla. Luego dijo: «Ahora se explica todo. Cuando hablaste acerca de abrir narices y despuntar orejas, creí que todo eso era de tu cosecha, porque los blancos no se vengan así. Pero un indio, eso ya es cosa diferente». Mientras desayunaban, siguió la conversación, y en el transcurso de ella dijo el galés que lo último que él y sus hijos habían hecho antes de acostarse había sido tomar un farol y examinar el potrillo y sus cercanías para descubrir manchas de sangre. No encontraron ninguna, pero sí encontraron un bulto. «¿De qué?», preguntó Hawk. Si las palabras fuesen relámpagos, no hubieran salido más rápidamente de los pálidos labios de Hawk. Sus ojos, muy abiertos, estaban fijos, y casi no respiraba mientras aguardaba la respuesta. El galés lo miró atentamente. Lo miró 3, 5, 10 segundos y luego respondió: «Herramientas de las que usan los ladrones». «¿Pero qué te pasa?». Hawk se reclinó en el respaldo, jadeante, pero profunda, indeciblemente gozoso. El galés lo miró gravemente, curiosamente, y luego dijo: «Sí, herramientas de ladrones. Eso parece que te alivió mucho, pero ¿por qué te pusiste así? ¿Qué creías que encontraríamos en el bulto?». Hawk se encontraba en un callejón sin salida. El ojo escrutador no se apartaba de él. Hubiera dado cualquier cosa por encontrar una respuesta aceptable. Nada se le ocurría. El ojo escrutador lo calaba más y más profundamente. Se le ocurrió una respuesta absurda. No tuvo tiempo de pensar en ella y la soltó, a la buena de Dios, débilmente: «Catecismos, quizá». El pobre Hawk estaba demasiado afligido para sonreír, pero el anciano se rió fuerte y alegremente, haciendo sacudir convulsivamente todas las partes de su anatomía, y terminó por decir que risas así eran mejor que dinero en el bolsillo, porque disminuían las cuentas del médico como ninguna otra cosa. Luego añadió: «Pobre muchacho, estás sin color y cansado. No debes sentirte bien. No es de extrañar que se te vaya la cabeza y no estés en tus cabales. Pero te repondrás. Con descansar y dormir, quedarás como nuevo». Hawk estaba irritado al ver que se había conducido como un asno y que había dejado traslucir una sospechosa nerviosidad, pues ya había hecho a un lado la idea de que el bulto que los dos facinerosos habían sacado de la posada pudiera ser el tesoro, tan pronto como escuchó el coloquio junto al potrillo de la finca de la viuda. Sin embargo, solo había pensado que no era el tesoro, pero no estaba seguro de ello, y por eso la mención de un bulto capturado bastó para que perdiera la serenidad. Pero en medio de todo se sintió alegre de que tal cosa hubiera sucedido, pues ahora sabía, sin duda alguna, que lo que llevaba no era el objeto de sus afanes, y esto le devolvía la tranquilidad y el bienestar a su espíritu. De hecho, todo parecía marchar por buen camino ahora. El tesoro tenía que estar todavía en el número 2. Los hombres serían capturados en el transcurso del día y entonces él y Tom
podrían apoderarse del oro sin ninguna dificultad y sin temor de interrupciones. Precisamente cuando acababan de desayunar, llamaron a la puerta. Hawk se levantó de un salto para esconderse, pues no quería que se le atribuyera la más remota conexión con los acontecimientos de aquella noche. El galés abrió la puerta a varios señores y señoras, entre los cuales estaba la viuda de Douglas, y notó que algunos grupos de ciudadanos subían la cuesta para contemplar el portillo. Así pues, la noticia se había propagado. El galés tuvo que relatar los sucesos de la noche a sus visitantes. La viuda no se cansaba de expresar su gratitud porque la habían salvado. «No hable más de ello, señora. Hay otro a quien tiene usted que estar más agradecida que a mí y a mis hijos, pero no me permite que diga su nombre. De no ser por él, nosotros no hubiéramos estado allí». Por supuesto, esto suscitó una curiosidad tan grande que casi aminoró la que inspiraba el acontecimiento principal. Pero el galés dejó que la curiosidad corroyera las entrañas de sus visitantes y por medio de ellos la de todo el pueblo, pues no quiso descubrir su secreto. Cuando se dijo todo lo demás, dijo la viuda: «Me quedé dormida leyendo en la cama y seguía durmiendo durante el bullicio. ¿Por qué no fue usted y me despertó? Pensamos que no valía la pena. No era fácil que aquellos fulanos regresaran. Ya no tenían herramientas para trabajar. ¿Y de qué hubiera servido despertarla a usted y darle un susto mortal? Mis 3 negros se quedaron de guardia a las puertas de su casa toda la noche. Ahora acaban de volver». Llegaron más visitantes y luego que relatar una y otra vez la historia durante 2 horas. No había escuela dominical durante las vacaciones, pero todos fueron temprano a la iglesia. El emocionante acontecimiento fue muy discutido y bien examinado. Hubo noticias de que aún no se habían encontrado huellas de los malhechores. Cuando terminó el sermón, el juez Thatcher se acercó a la señora Harper, que salía por el centro de la nave entre la multitud, y le dijo: «¿Pero es que mi Becky se va a pasar durmiendo todo el día? Yo me figuraba ya que estaría muerta de cansancio». «¿Su Becky?» «Sí», respondió el juez alarmado. «¿No pasó la noche en casa de usted?» «No, señor juez». La esposa del juez palideció y se dejó caer en un banco en el momento en que pasaba la tía Polly hablando apresuradamente con una amiga. Tía Polly dijo: «Buenos días, señora Thatcher. Buenos días, señora Harper. Uno de mis muchachos no aparece. Me figuro que mi Tom se quedaría a dormir en casa de una de ustedes y luego habrá tenido miedo de presentarse en la iglesia. Yo le ajustaré las cuentas». La señora Thatcher movió débilmente la cabeza y se puso más pálida aún. «No ha estado con nosotros», dijo la señora Harper, empezando a sentirse inquieta. Una viva ansiedad se dibujó en el rostro de tía Polly. «Joe Harper, ¿has visto a Tom esta mañana?» «No, señora». «¿Cuándo lo viste por última vez?» Joe hizo memoria, pero no estaba seguro si lo había visto o no. La gente que salía se iba deteniendo. Se extendían los cuchicheos y en todas las caras empezó a notarse la preocupación y la intranquilidad. Fueron interrogados ansiosamente los niños y los instructores. Todos dijeron que no habían notado si Tom y Becky estaban a bordo del vapor en el viaje de vuelta. La noche era muy oscura y nadie pensó en averiguar si faltaba alguno. Un joven dejó escapar su temor de que quizá estuvieran todavía en la cueva. La madre de Becky se desmayó. Tía Polly rompió a llorar, retorciéndose las manos. La alarma corrió de boca en boca, de grupo en grupo, de calle en calle. En menos de 5 minutos, las campanas empezaron a tañer y todo el pueblo se había echado a la calle. Lo ocurrido en el monte Cardiff se sumió de pronto en la insignificancia. Se olvidaron de los malhechores, se ensillaron caballos, se tripularon botes, la barca de vapor fue requisada y antes de media hora 200 hombres se apresuraban por la carretera
o río abajo hacia la caverna. Durante la larga tarde, el pueblo parecía deshabitado y muerto. Muchas mujeres visitaron a tía Polly y a la señora Thatcher para consolarlas, y lloraron con ellas lo que era más elocuente que las palabras. Durante toda la noche interminable, el pueblo entero estuvo a la espera de noticias, pero cuando ya clareaba el día, la única que se recibió fue la de que hacían falta más velas y que enviasen comestibles. La señora Thatcher y tía Polly estaban trastornadas. El juez, desde la cueva, les enviaba recados para darles ánimo y tranquilizarlas, pero ninguno de ellos daba esperanzas. El viejo galés regresó a su casa al amanecer, cubierto de goterones de sebo de las velas y lleno de barro, sin poder tenerse de cansancio. Encontró a Hawk todavía en la cama que le había proporcionado y delirando de calentura. Todos los médicos se encontraban en la cueva, de modo que la viuda de Douglas fue y se hizo cargo del paciente. Dijo que lo cuidaría lo mejor que pudiera porque, ya fuera bueno, malo o mediano, era un hijo de Dios y nada que sea cosa de él puede dejarse abandonada. El galés dijo que no le faltaban cualidades y la viuda dijo: «Esté usted seguro de ello. Esa es la marca del Señor y nunca deja de ponerla. La pone en alguna parte en toda criatura que sale de sus manos». Al empezar la tarde, grupos de hombres fatigados fueron llegando al pueblo, pero los vecinos más vigorosos continuaron en la busca. Todo lo que se llegó a saber fue que se estaban registrando profundidades tan remotas de la cueva que jamás habían sido exploradas, que no había recoveco ni hendidura que no fueran minuciosamente examinados, que por cualquier sitio que fuese entre el laberinto de galerías se veían las luces que se movían de acá para allá y los gritos y las detonaciones de pistolas repercutían en los ecos de los oscuros subterráneos. En un lugar más alejado de donde ordinariamente acostumbraban ir los turistas, habían encontrado los nombres de Tom y Becky trazados con humo sobre la roca y a poca distancia un trozo de cinta manchado de sebo. La señora Thatcher lo había reconocido deshecha en lágrimas y dijo que aquello sería el único recuerdo que tendría de su hija y que sería el más preciado de todos, porque era lo único que había dejado en el mundo antes de su horrible fin. Narraban que de cuando en cuando se veía oscilar en la cueva un destello débil a lo lejos y un grupo de hombres se lanzaba corriendo hacia allá con gritos de alegría. Pero se encontraban con el amargo desengaño de que no estaban allí los niños, solo era la luz de alguno de los exploradores. Tres días y 3 noches pasaron lentos y abrumadores y todo el pueblo se hundió en un sopor sin esperanza. Nadie tenía ánimos para nada. El descubrimiento casual de que el propietario de la posada de la Templanza escondía licores en el establecimiento casi no interesó a la gente a pesar de la magnitud del acontecimiento. En un momento de lucidez, Hawk débilmente llevó la conversación sobre posadas y acabó por preguntar, temiendo vagamente lo peor, si se había descubierto algo desde que él estaba enfermo en la posada de la Templanza. «Sí», respondió la viuda. Hawk se incorporó con los ojos fuera de las órbitas. «¿Qué se ha descubierto?» «Licores», y cerraron la posada. «Acuéstate, hijo, qué susto me diste». «Solo dígame una cosa, solo una. ¿Fue Tom Sawyer quien los encontró?» La viuda se echó a llorar. «Calla, calla. Ya te dije antes que no debes hablar. Estás muy enfermo, muy enfermo». Nada, pues, habían encontrado, excepto licores. Se hubiera armado la gran batahola si hubiese sido oro. Así pues, el tesoro estaba perdido, perdido para siempre. Pero, ¿por qué lloraría ella? Era cosa rara que estuviese llorando. Estos pensamientos pasaron oscura y trabajosamente por el espíritu de Hawk, y la fatiga que le produjeron lo hizo dormirse.
La viuda se dijo: «Vamos, ya está dormido el pobrecito». Que Tom Sawyer lo descubrió. Lástima que no pueden descubrirlo a él. Ya casi no queda nadie que conserve bastantes esperanzas ni suficientes fuerzas para seguir buscándolo. Capítulo 32. Volvamos ahora a Tom y Becky cuando se hallaban en la merienda. Con otros muchachos y muchachas anduvieron recorriendo los tenebrosos subterráneos, visitando las maravillas de la cueva, maravillas bautizadas con nombres un tanto pomposos, tales como el Salón, la Catedral, el Palacio de Aladino y otros semejantes. Después empezó el juego y la algaraza del escondite, y Becky y Tom tomaron parte en él con tal ardor que no tardaron en sentirse cansados. Se internaron entonces por un sinuoso pasadizo, llevando en lo alto las velas para leer la enmarañada confusión de nombres, fechas, direcciones y lemas con que habían sido pintarrajeados los rocosos muros, sirviéndose del humo de las velas. Siguieron adelante charlando y apenas si notaron que estaban ya en una parte de la cueva cuyos muros estaban limpios de inscripciones. Escribieron sus propios nombres bajo una roca salediza y siguieron caminando. Poco después llegaron a un lugar donde una pequeña corriente de agua que arrastraba un sedimento calcáreo caía desde una laja y en el lento pasar de los siglos había formado un Niágara con encaje y rizos de brillante e imperecedera piedra. Tom deslizó su pequeño cuerpo por detrás de la pétrea cascada para que Becky pudiera verla iluminada. Vio que ocultaba una especie de empinada escalera natural encerrada en la estrechez de dos muros y sintió tentación de convertirse en el descubridor. Becky respondió a su requerimiento. Trazaron una marca con el humo para que les sirviera de guía para el regreso y continuaron avanzando. Fueron torciendo a un lado y a otro, hundiéndose en las ignoradas profundidades de la caverna. Hicieron otra señal y tomaron por una ruta lateral a la búsqueda de novedades, para después relatarlas a los que habían quedado arriba. En cierto lugar dieron con una espaciosa gruta de cuyo techo pendían multitud de brillantes estalagmitas del tamaño y grosor de una pierna de un hombre. Dieron la vuelta a toda la gruta, sorprendidos y admirados, y luego siguieron por uno de los numerosos túneles que allí desembocaban. Este pronto los condujo hasta un manantial, cuyo lecho estaba incrustado con algo que parecía escarcha de fulgurantes cristales. Se hallaba en medio de una gruta cuyo techo parecía sostenido por muchos y fantásticos pilares formados al unirse las estalactitas con las estalagmitas, obra del incesante goteo durante siglos y siglos. Bajo el techo, grandes ristras de murciélagos agrupados por miles. Las luces de las velas inquietaron a los animaluchos, los cuales bajaron en grandes bandadas, chillando y precipitándose contra las luces. Tom sabía sus costumbres y el peligro que representaban. Tiró de Becky por una mano y la llevó hacia la primera abertura que encontró. Con todo, no fue demasiado rápido, pues un murciélago apagó de un aletazo la vela que llevaba en la mano, en el momento de salir de la gruta. Los murciélagos los persiguieron un gran trecho, pero los fugitivos se metían por cualquier pasadizo que se encontraban y por último se vieron libres de la persecución. Tom encontró a poco un lago subterráneo que extendía su indecisa superficie hacia lo lejos, hasta perderse en la oscuridad. Quiso explorar sus orillas, pero pensó que sería mejor sentarse y descansar un rato antes. Fue entonces cuando, por primera vez, la profunda quietud de aquel lugar posó una mano húmeda y fría sobre el ánimo de los dos niños.
Probablemente me equivoco, pero me parece que desde hace mucho tiempo no oímos a los demás. Yo creo, Becky, que estamos mucho más abajo que ellos, y no sé cuán lejos del norte, sur, este o lo que sea. Aquí no podemos oírlos. La inquietud de Becky aumentó. Me pregunto cuánto tiempo habremos estado aquí, Tom. Emprendamos mejor el camino de regreso. Sí, creo que es lo mejor, Becky. Seguramente es lo mejor. ¿Podrás dar con el camino, Tom? Para mí es un camino de lo más intrincado. Creo que puedo dar con él, pero lo malo son los murciélagos. Si nos apagan las 2 velas será un apuro grande. Probemos ir por otra parte, sin pasar por donde ellos están. Bueno, pero espero que no nos perdamos. Me daría tanto miedo. Y la niña se estremeció ante la terrible posibilidad. Echaron a andar por un corredor y caminaron por el largo trecho en silencio, mirando cada nueva abertura para ver si encontraban algo que les fuera conocido en su aspecto, pero todo les era desconocido. Cada vez que Tom examinaba el camino, Becky no apartaba los ojos de su cara en busca de una señal alentadora, y él decía alegremente: «Todo está bien, esta no es, pero pronto daremos con otra». Pero con cada nuevo fracaso se sentía menos y menos esperanzado, y empezó a meterse por las opuestas galerías sin rumbo, al azar, con la vana esperanza de encontrar la que quería. Todavía decía que estaba bien, pero el miedo le oprimía de tal modo el corazón que las palabras habían perdido su tono alentador y sonaban como si dijera: «Todo está perdido». Becky no se apartaba de su lado, en una agonía de temor, y trataba de contener las lágrimas sin poder conseguirlo. Por último dijo: «Tom, nada importan los murciélagos. Volvamos por ese camino. Parece que cada vez estamos más lejos». Tom se detuvo. «Escucha», dijo. Silencio profundo. Silencio tan profundo que hasta podían notarse los rumores de sus respiraciones. Tom gritó. Su voz fue despertando ecos por los profundos corredores y se desvaneció en la lejanía con un rumor que parecía las convulsiones de una risa burlona. «No lo hagas de nuevo, Tom. Es horrible», dijo Becky. «Sí, es horrible. Pero hay que hacerlo, Becky. Los demás pueden así escucharnos». Y gritó de nuevo. Ese «pueden» era un horror aún más escalofriante que la risa diabólica, pues era una confesión de que sus esperanzas se desvanecían. Los muchachos se quedaron quietos y escucharon. Todo inútil. Tom volvió sobre sus pasos en el acto y apresuró la marcha. A los pocos momentos, una cierta indecisión en sus movimientos reveló a Becky otro hecho fatal: que no podía encontrar el camino. «Tom, no dejaste ninguna señal». «Qué tonto fui, Becky. No pensé que tuviéramos necesidad de volver al mismo lugar. No doy con el camino. Todo está tan revuelto. Tom, estamos perdidos. Nunca saldremos de este horrible lugar. ¿Por qué nos apartaríamos de los demás?» Se dejó caer al suelo y rompió en tan frenético llanto que Tom temió que pudiera morir o perder la razón. Se sentó a su lado y la rodeó con sus brazos. Ella reclinó la cabeza en su pecho, se colgó de él y dio rienda suelta a sus temores, a sus inútiles arrepentimientos, y los ecos lejanos convirtieron su lamentación en burlona risa. Tom le rogó que recobrara la esperanza y ella le respondió que no podía. Él se culpó y se llenó a sí mismo de insultos por haberla puesto en tan horrible situación. Esto produjo mejor resultado. Ella dijo que trataría de recobrar la esperanza, que se pondría en pie y lo seguiría donde él quisiera guiarla, con tal de que no volviese a hablar así, pues ella había sido tan culpable como él. Por tanto, se pusieron de nuevo en marcha, sin rumbo, al azar. Todo lo que podían hacer era moverse y seguir caminando. Durante unos momentos pareció que la esperanza revivía, no porque hubiera alguna razón para ello,
sino solo porque es natural en ella revivir cuando sus resortes no se han gastado por la edad o la costumbre del fracaso. Poco después, Tom tomó la vela de Becky y la apagó. Aquella economía significaba mucho. No se necesitaban palabras. Becky así lo comprendió, y su esperanza se extinguió de nuevo. Sabía que Tom tenía una vela entera y 3 o 4 cabos en el bolsillo, y sin embargo, había que economizar. Después, el cansancio empezó a hacerse sentir. Los niños trataron de no hacerle caso, pues era terrible pensar en sentarse cuando el tiempo valía tanto. Moverse en alguna dirección, en cualquier dirección, era a lo menos un progreso y podía dar fruto. Pero sentarse era invitar a la muerte y acortar su persecución. Al cabo, las débiles piernas de Becky se negaron a llevarla más lejos. Se sentó. Tom se sentó a su lado y hablaron del pueblo, de los amigos que tenían allí, de las camas cómodas y, sobre todo, de la luz. Becky lloraba y Tom pensaba en algún medio de consolarla, pero todos sus consuelos resultaban vanos y sonaban más bien como sarcasmos. La fatiga pesó tanto sobre Becky que se fue quedando dormida. Tom se alegró de ello. Se sentó contemplando su carita dolorosamente contraída y vio cómo volvía a quedar natural y serena bajo la influencia de placenteros sueños, y hasta vio aparecer una sonrisa en sus labios. El apacible rostro reflejaba algo de paz y de aliento en el propio espíritu de Tom, sumiéndolo en gratos pensamientos de pasados tiempos y de vagos recuerdos. Cuando estaba sumergido en sus ensoñaciones, despertó Becky riéndose, pero en el acto la risa se heló en sus labios y se trocó en un sollozo. No sé cómo he podido dormir. Ojalá no hubiera despertado nunca, nunca. No, Tom, no me mires así. No volveré a decirlo. Me alegro de que hayas dormido, Becky. Ahora ya no te sentirás tan cansada y encontraremos el camino de salida. Podemos intentarlo, Tom, pero vi un país tan hermoso en mis sueños. Me parece que iremos allí. Quizá no. Quizá no. Valor, Becky. Vamos a seguir buscando. Se levantaron y reanudaron la marcha, descorazonados. Trataron de calcular el tiempo que llevaban en la cueva, pero todo lo que sabían era que parecían ya días y semanas, y sin embargo, era evidente que esto no podía ser, porque sus velas aún no se habían consumido. Mucho tiempo después de esto, no podían decir cuánto, Tom dijo que había que caminar muy silenciosamente y escuchar el goteo del agua, pues era preciso encontrar un manantial. Hallaron uno al poco rato, y Tom dijo que era tiempo de descansar de nuevo. Ambos estaban rendidos de cansancio, pero Becky dijo que creía que podía ir más lejos. Le sorprendió mucho que Tom no opinara lo mismo. No lo comprendía. Se sentaron y Tom fijó la vela en el muro, delante de ellos, con un poco de barro. Aunque ambos meditaban, no dijeron nada por algún tiempo. Becky rompió al cabo el silencio. Tom, tengo tanta hambre. Tom sacó algo del bolsillo. ¿Te acuerdas de esto?, dijo. Becky casi sonrió. Es nuestro pastel de bodas, Tom. Sí, me gustaría que fuera tan grande como una barrica, porque es lo único que tenemos. Lo separé de la merienda para que jugáramos con él, como lo hace la gente grande con el pastel de bodas. Pero no va a ser. Dejó sin acabar la frase. Tom dividió en 2 el pastel y Becky comió su parte con buen apetito, en tanto que Tom apenas si dio un mordisco a la suya. Había mucha agua fresca para completar el festín. Después sugirió Becky que debían reanudar la marcha. Tom permaneció en silencio durante un rato. Luego dijo: Becky, ¿tienes valor para que te diga una cosa? El rostro de la niña se puso pálido, pero dijo que sí, que se la dijera. Entonces escucha, Becky. Debemos permanecer aquí, donde hay agua para beber. Ese cabito es lo único que nos queda de las velas. Becky dio rienda suelta al llanto y a las lamentaciones. Tom hizo cuanto pudo por consolarla, pero fue en vano. Después dijo Becky: Tom,
¿Qué, Becky? Nos echarán de menos y nos buscarán. Sí, ciertamente. Así lo harán de seguro. ¿Acaso ya estén ahora buscándonos, Tom? Vaya, pues puede ser que sí. Espero que así sea. ¿Cuándo nos echarán de menos, Tom? Puede ser que cuando regresen a la barca. Pero entonces ya será de noche. ¿Notarán que no hemos sido nosotros? No sé, pero de todos modos tu madre te echará de menos cuando ya estén de vuelta en el pueblo. La angustia que se pintó en el rostro de Becky hizo comprender a Tom la indiscreción que había cometido. Becky no iba a pasar aquella noche en su casa. Se quedaron silenciosos y pensativos. Enseguida, una nueva explosión de llanto de parte de Becky le indicó a Tom que lo que él tenía en la mente se le había ocurrido también a la niña, que podía pasar casi toda la mañana del domingo antes de que la madre de Becky descubriera que su hija no estaba en casa de los Harper. Los niños permanecieron con los ojos fijos en el pedacito de vela y la miraron consumirse despacio e inexorablemente. Vieron el trozo de pabilo quedarse solo al fin. Vieron alzarse y encogerse la débil llama y subir y bajar y trepar por la tenue columna de humo, vacilar durante un momento en lo alto y luego reinó el horror de las densas tinieblas. ¿Cuánto tiempo pasó después de que Becky recobró poco a poco sus sentidos y de que se dio cuenta de que estaba llorando en brazos de Tom? Ninguno de ellos podría decirlo. Todo lo que sabían era que, después de lo que les pareció un intervalo de tiempo larguísimo, ambos despertaron de un pesado sopor y se vieron de nuevo sumidos en sus angustias. Tom dijo que quizá ya sería domingo, quizá lunes. Quiso hacer hablar a Becky, pero su pena era demasiado pesada y había perdido toda esperanza. Tom le dijo que seguramente ya había notado su ausencia desde hacía mucho tiempo y que sin duda alguna los estaban ya buscando. Gritaría para ver si alguien venía a rescatarlos. Hizo la prueba, pero en la oscuridad los ecos lejanos sonaron de modo tan siniestro que no osó intentarlo de nuevo. Las horas siguieron pasando y el hambre volvió a atormentar a los cautivos. Había quedado un poco de la porción de pastel que le tocó a Tom. La dividieron entre los dos y la comieron, pero quedaron aún más hambrientos que antes. El mísero bocado no hizo sino aumentarles el apetito. Al poco rato dijo Tom: «¡Shh! ¿No oyes?». Contuvieron el aliento y escucharon. Se oía algo como un grito remotísimo y débil. En el acto, Tom respondió a él y tomando a Becky por la mano, echó a caminar a tientas por la galería en aquella dirección. Se detuvo y escuchó de nuevo. Otra vez se escuchó el mismo sonido y aparentemente más cerca. «Son ellos», dijo Tom. «Ya vienen. Corre, Becky. Estamos salvados». La alegría casi enloquecía a los prisioneros. Sin embargo, avanzaban muy despacio porque abundaban los hoyos y despeñaderos y era preciso tomar precauciones. A poco llegaron a uno de ellos y tuvieron que detenerse. Podía tener 1 metro de profundidad o podía tener 100. Tom se echó al suelo y estirando el brazo lo metió en el agua cuanto pudo. No dio con el fondo. Tenía que permanecer allí y esperar hasta que llegaran los que los buscaban. Escucharon. Evidentemente, los gritos lejanos se iban haciendo más y más lejanos. Unos momentos después, dejaron de oírse del todo. Mortal desengaño. Tom gritó hasta ponerse ronco, pero fue inútil. Le habló animosamente a Becky, pero pasó toda una eternidad de anhelosa espera y ya no volvió a oírse nada. Volvieron al manantial, palpando en las tinieblas. El tiempo pasaba cansado y lento. Se durmieron de nuevo y se despertaron más hambrientos y despavoridos. Tom creía que ya para entonces debía ser martes. Acudió a su mente una idea.
por allí cerca se abrían varias galerías. Era mejor explorar algunas de estas que soportar en la ociosidad la abrumadora pesadumbre del tiempo. Sacó del bolsillo una cuerda para cometas, la ató a una saliente de la roca y él y Becky avanzaron. Tom por delante, soltando la cuerda conforme avanzaban a tientas. A los 20 pasos, la galería terminaba en un corte vertical. Tom se arrodilló, estiró el brazo todo lo que pudo hacia abajo y palpó la cortadura. Fue corriéndose luego hasta el muro. Se esforzó en alcanzar un poco más lejos a la derecha con la mano y en aquel momento, a menos de 20 metros, una mano humana, sosteniendo una vela, apareció por detrás de un peñasco. Tom lanzó un grito de alegría y en el acto aquella mano fue seguida por el cuerpo al que pertenecía. Joe el indio. Tom se quedó paralizado. No podía moverse. En el mismo momento, con indecible placer, vio que el español apretaba los talones y desaparecía de su vista. Tom no se explicaba que Joe no hubiera reconocido su voz y no hubiera venido a matarlo por su delación ante el tribunal. Pero los ecos seguramente habían disfrazado su voz. Sin duda, eso había ocurrido, pensó. El miedo le había aflojado todos los músculos. Se dijo que si tuviera fuerzas suficientes para regresar al manantial, allí se quedaría, y nada lo tentaría para correr el riesgo de encontrarse de nuevo con Joe. Cuidó mucho de no decirle a Becky lo que había visto. Le dijo tan solo que había gritado para probar suerte. Pero el hambre y la desventura acaban a la larga por sobreponerse al miedo. Otra interminable espera en el manantial y otro largo sueño trajeron cambios consigo. Los niños se despertaron torturados por un hambre rabiosa. Tom creyó que ya sería miércoles o jueves, o acaso viernes o sábado, y que habrían dado por terminada la búsqueda quienes los buscaban. Propuso explorar otra galería. Estaba dispuesto a afrontar el peligro de Joe el indio y cualquier otro terror. Pero Becky estaba muy débil. Se había sumido en mortal apatía y no quería salir de ella. Dijo que ahora esperaría donde estaba y se moriría, sin tardar mucho. Le dijo a Tom que fuera a explorar con la cuerda del cometa si quería, pero le rogó que volviera de cuando en cuando para hablarle, y le hizo prometer que cuando llegara el momento terrible estaría a su lado y le tomaría una mano hasta que todo terminase. Tom la besó con un nudo en la garganta. Le hizo ver que tenía confianza en encontrar a los buscadores o un escape para salir de la cueva. Luego tomó la cuerda en la mano y empezó a andar, gateando, por otra de las galerías, martirizado por el hambre y agobiado por malos presentimientos.